El reloj del destino ha marcado su hora final y el continente entero contiene el aliento ante lo que ya se califica como la cacería humana más grande del siglo XXI. En una maniobra sin precedentes, el presidente Donald Trump ha estampado su firma en una orden de captura fulminante que desata una tormenta de acero sobre la cúpula que secuestró a Venezuela por más de 2 décadas. No se trata de una simple advertencia diplomática, sino de una sentencia ejecutiva que activa a las unidades de élite más letales del mundo para descabezar de una vez por todas la estructura del cártel de los soles. Fuentes de altísimo nivel en Washington confirman que la lista negra no se limita a un solo hombre, sino que incluye 50 nombres clave que caerán en las próximas horas bajo una lluvia de fuego quirúrgico. La orden es clara: extracción o neutralización. El objetivo principal es el hombre que, hasta hace poco, se creía intocable en su búnker de Miraflores. Tras la captura traumática de Nicolás Maduro, el pánico ha devorado los pasillos del poder. Se informa que Maduro, ahora reducido a un número en el sistema penitenciario federal de Nueva York, ha pasado de la arrogancia de sus bailes en televisión a un estado de colapso mental absoluto. Testigos dentro del centro de detención aseguran que el exdictador sufre ataques de ira incontrolables, golpeando las paredes de su celda de 5 metros cuadrados y gritando incoherencias sobre conspiraciones galácticas mientras las cámaras de seguridad registran su caída definitiva al abismo de la locura. Pero la cacería apenas comienza. La inteligencia estadounidense ha detectado que la fortuna saqueada al pueblo venezolano no es de $1.000 millones, como se estimaba inicialmente, sino que supera la escalofriante cifra de $100.000 millones distribuidos en una red de testaferros que abarca desde paraísos fiscales en el Caribe hasta lujosas propiedades en Estambul y Doha. Este botín de guerra, manchado con la sangre de miles de inocentes, es ahora el objetivo de una ofensiva financiera global que busca congelar hasta el último centavo de la tiranía. Mientras tanto, en Caracas, el despliegue de tecnología de guerra híbrida ha dejado ciegos a los sistemas de defensa rusos. Los radares S-300 han sido convertidos en chatarra inútil por ataques cibernéticos de última generación, permitiendo que aviones invisibles sobrevuelen la capital a plena luz del día, recordándole a los 50 señalados que no tienen dónde esconderse. El mensaje es brutal y directo: el tiempo de las negociaciones ha muerto y la era de la justicia implacable ha comenzado. La lista de los 50 no es un simple documento burocrático, es una sentencia de muerte política que ha desatado el caos absoluto en las estructuras de poder remanentes. Mientras Nicolás Maduro se descompone psicológicamente en su celda de máxima seguridad, el foco de la inteligencia estadounidense se ha desplazado hacia el círculo de hierro que aún respira en libertad condicional. En la cúspide de esta lista negra se encuentra Diosdado Cabello, el hombre que durante años fue considerado el verdadero poder detrás del trono y el arquitecto del terror. Informes de inteligencia satelital de última generación han ubicado a Cabello en un complejo de búnkeres subterráneos ocultos en las profundidades de la cordillera de la costa, donde se dice que ha ordenado la ejecución sumaria de 10 de sus propios guardaespaldas por temor a una traición. La recompensa por su captura ha sido elevada por la administración Trump a la astronómica cifra de $150 millones, una cantidad que ha convertido a sus aliados más cercanos en sus potenciales captores. El nivel de paranoia en este búnker es tan extremo que se informa que Cabello no ha dormido en 72 horas, rodeado de monitores que muestran el avance de drones invisibles que vigilan cada salida de aire de su escondite. Por otro lado, la situación de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez ha tomado un tinte cinematográfico y desesperado. Intentaron ejecutar un plan de escape hacia un archipiélago remoto en el Océano Índico, utilizando un avión privado con siglas falsas, pero fueron interceptados en tierra antes de despegar. En el operativo, las fuerzas especiales incautaron 40 maletas blindadas que no contenían ropa, sino lingotes de oro sólido
y diamantes en bruto valorados en más de 5.000 millones de dólares, una pequeña fracción de la riqueza colosal que estos dos personajes habrían drenado del Tesoro Nacional. Delcy Rodríguez, conocida por su cinismo ante las cámaras, fue capturada en un estado de histeria total, intentando sobornar a los oficiales con promesas de acceso a cuentas secretas en Suiza que contienen más de 20.000 millones de dólares adicionales. La caída de estos dos operadores políticos marca el fin de la maquinaria de propaganda que mantuvo el engaño durante décadas. Analistas geoestratégicos señalan que la captura de los Rodríguez es equivalente a confiscar el cerebro operativo de la dictadura, dejando al resto de los generales y ministros en un estado de desorientación absoluta. La cacería se extiende ahora a los niveles medios del mando militar, donde 30 generales han sido identificados como cómplices directos en el tráfico de toneladas de narcóticos hacia los mercados internacionales. La orden de captura de Trump especifica que no habrá asilo ni refugio en ningún rincón del planeta. Buques de guerra de la Armada estadounidense han establecido un bloqueo naval total, interceptando cualquier embarcación que intente salir de las costas venezolanas. La tensión es tan alta que se han reportado enfrentamientos internos entre facciones del ejército que buscan entregar a sus superiores a cambio de inmunidad y una parte de las recompensas. La economía del crimen que sostenía a estos 50 nombres se ha desplomado y los bancos internacionales, bajo presión directa de Washington, han bloqueado el acceso a cuentas que suman más de 60.000 millones de dólares pertenecientes a los familiares de los señalados. La presión es asfixiante y el cerco se cierra con una precisión milimétrica, dejando claro que las próximas horas serán el escenario de las capturas más impactantes en la historia de la justicia transnacional. La cacería ha entrado en una fase de violencia y precisión quirúrgica que ha dejado al alto mando militar venezolano en un estado de parálisis total. En la lista de los 50 nombres marcados por la orden ejecutiva de Donald Trump, resalta con un círculo rojo el nombre de Vladimir Padrino López, el general que sostuvo el andamiaje de bayonetas del régimen por más de una década. Informes de inteligencia humana filtrados desde el seno del Ministerio de la Defensa indican que Padrino López ha abandonado todas sus residencias oficiales y se encuentra desplazándose en una unidad móvil blindada, cambiando de ubicación cada 30 minutos para evitar el rastreo de los satélites de sexta generación que ahora orbitan sobre el espacio aéreo venezolano. Se dice que el general, consumido por una paranoia terminal, ha ordenado la ejecución inmediata de cualquier subordinado que se acerque a menos de 10 metros de su persona sin autorización previa, temiendo que sus propios oficiales lo entreguen para cobrar la recompensa de 200 millones de dólares que pesa sobre su cabeza. La magnitud del desfalco liderado por este grupo de 50 individuos es tan inmensa que los analistas financieros de Wall Street han tenido que recalcular sus estimaciones, situando la cifra real del saqueo en la aterradora suma de 500.000 millones de dólares. Este no es solo el robo de un tesoro nacional, es la confiscación del futuro de 3 generaciones. La red de corrupción se extendía hasta la minería ilegal del arco minero, donde se informa que Padrino López y sus socios extrajeron ilegalmente más de 500 toneladas de oro puro en los últimos 5 años, enviándolas en vuelos nocturnos hacia destinos desconocidos en Asia y el Medio Oriente. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el despliegue de comandos de operaciones especiales estadounidenses, conocidos como unidades fantasma, ha comenzado a surtir efecto. Se han reportado explosiones controladas en centros de comunicaciones estratégicos y la captura de 10 coroneles que formaban parte de la lista de los 50, quienes fueron extraídos de sus camas en operativos que duraron menos de 3 minutos sin disparar una sola bala. La presión psicológica sobre los que aún están prófugos es insoportable.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los 50 señalados están recibiendo mensajes directos en sus teléfonos encriptados con coordenadas exactas de su ubicación actual y fotos de sus escondites tomadas desde drones invisibles. El mensaje de Washington es devastadoramente simple. Los vemos, los seguimos y los alcanzaremos. La administración Trump ha dejado claro que no habrá inmunidad para aquellos que facilitaron la entrega de la soberanía nacional a potencias extranjeras. Se estima que la red de espionaje montada por estos 50 hombres incluía el uso de tecnología de reconocimiento facial instalada en todas las ciudades principales para vigilar a la población, pero ahora esa misma tecnología está siendo utilizada en su contra por la inteligencia aliada. La caída de Padrino López se considera inminente y con él se derrumbará el último muro de contención de una tiranía que ya no tiene soldados dispuestos a morir por una causa perdida. El tablero geopolítico se ha transformado en un campo de exterminio para las ambiciones de los dictadores y el mundo observa cómo los otrora hombres fuertes de Venezuela ahora tiemblan ante el sonido de un helicóptero en la distancia. La operación de cacería ha pasado de los pasillos políticos a las bóvedas blindadas del sistema financiero paralelo que alimentaba la maquinaria de guerra del régimen. En el puesto número 7 de la lista de los 50, el nombre de Tarek El Aissami brilla con una intensidad siniestra. Considerado el enlace principal con organizaciones extremistas y redes de lavado de dinero a escala global, su captura ha sido priorizada por el Pentágono como una cuestión de seguridad nacional absoluta. Según informes desclasificados, en las últimas horas, el Aissami no solo controlaba el flujo de petróleo, sino que dirigía una red de minería de criptomonedas subterránea que operaba desde búnkeres eléctricos ocultos en las profundidades del estado Bolívar. Esta red, que se estima generaba más de $1.000 millones a la semana, ha sido desmantelada en un ataque cibernético masivo que borró del mapa digital todas las carteras electrónicas de la élite chavista, dejando a los jerarcas sin un solo centavo para pagar su protección y obligándolos a huir con maletas llenas de efectivo que ahora son rastreadas por perros entrenados de la Administración de Control de Drogas. La caída de los operadores financieros ha revelado una verdad aún más aterradora. El saqueo total a la nación venezolana ha sido recalculado por expertos del Banco Mundial y el Departamento del Tesoro en la cifra astronómica de $800.000 millones. Se han descubierto almacenes secretos en zonas rurales donde se apilaban montañas de billetes de $100, tantos que el peso físico del papel moneda estaba hundiendo los cimientos de las estructuras. La orden de captura, firmada por Donald Trump, incluye una cláusula de confiscación inmediata que permite a las fuerzas especiales tomar control de cualquier activo sospechoso en tiempo real sin necesidad de juicios previos. En un operativo relámpago en una isla privada del Caribe, se logró la detención del testaferro mayor del régimen, quien al verse rodeado por los helicópteros de combate, intentó quemar archivos que vinculaban a más de 100 bancos europeos en el esquema de lavado de dinero más grande de la historia de la humanidad. Este individuo está siendo trasladado ahora mismo a una base militar secreta donde los interrogatorios de alta intensidad están rompiendo el código de silencio de la organización criminal. Mientras el flujo de dinero se corta, el apoyo internacional se desvanece como humo. La inteligencia estadounidense ha interceptado comunicaciones desesperadas provenientes de La Habana y Moscú, donde se les ordena a los asesores militares y agentes del G2 cubano abandonar Venezuela de inmediato, dejando atrás a sus antiguos aliados a su suerte. Se informa de una desbandada masiva en el puerto de La Guaira, donde oficiales extranjeros se disfrazan de civiles para intentar abordar barcos de carga, solo para encontrarse con que la Marina de los Estados Unidos ha desplegado una red de sensores submarinos y drones de vigilancia que hace imposible cualquier escape.
El presidente Trump ha declarado que cualquier nación o entidad que intente dar refugio a los 50 fugitivos enfrentará sanciones económicas que borrarán su Producto Interno Bruto en cuestión de días. La presión es tal que incluso los aliados históricos del régimen han comenzado a proporcionar las coordenadas exactas de las casas seguras a cambio de no ser arrastrados al abismo financiero. El aislamiento es total y el pánico se ha convertido en la única ley que rige a los remanentes de la dictadura, mientras el mundo observa el desmoronamiento de un imperio del crimen construido sobre el hambre de un pueblo. Los comandos de élite han recibido la autorización de entrar en embajadas extranjeras y se confirma que alguno de los 50 nombres busca refugio diplomático, eliminando cualquier zona de confort para los criminales. La justicia no solo es ciega, ahora es un arma de precisión que no deja rastro ni perdón para quienes destruyeron una nación. El colapso del sistema judicial, que durante años blindó los crímenes de la cúpula, ha sido tan violento como repentino, dejando a los arquitectos de la injusticia en una vulnerabilidad absoluta. En el centro de esta tormenta legal se encuentra Michael Moreno, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, cuya captura ha sido catalogada por el Departamento de Estado como el golpe final a la estructura jurídica del Cártel de los Soles. Según informes de inteligencia en tiempo real, Moreno fue localizado intentando cruzar la frontera hacia un país vecino disfrazado de clérigo, portando consigo un maletín de alta seguridad que contenía las claves de acceso a servidores ocultos en el Vaticano y Singapur. Estos servidores, según las investigaciones más recientes, resguardan la evidencia del robo de $1.500.000.000.000, una cifra que supera cualquier precedente histórico y que sitúa a la red de los 50 señalados como la organización criminal más lucrativa que haya pisado la faz de la tierra. La caída de Moreno ha provocado un efecto dominó dentro de las cortes, donde jueces y fiscales de todos los niveles están quemando expedientes y huyendo hacia la selva, temiendo que los comandos estadounidenses los extraigan de sus propios despachos. La magnitud de la traición interna ha alcanzado niveles de locura. Se informa que dentro de los búnkeres de Fuerte Tiuna, los pocos generales que aún no han sido capturados se están enfrentando en duelos a muerte por el control de los últimos recursos de escape. La administración Trump, en un movimiento de guerra psicológica magistral, ha desplegado sobre Caracas una flota de globos estratosféricos que emiten señales de interferencia total, dejando al mando militar incomunicado y sumido en la oscuridad informativa. En este escenario de caos, se ha confirmado el hallazgo de la bóveda de oro más grande jamás imaginada, situada debajo de una base militar en Maracay. Los informes preliminares indican que el lugar albergaba más de 800 toneladas de oro sólido, joyas de la corona robadas de colecciones privadas y obras de arte invaluables de los museos nacionales, todo destinado a financiar una resistencia que ahora es inexistente. El valor de este hallazgo se estima en $700.000.000.000 adicionales, lo que eleva el botín total de la dictadura a niveles que podrían pagar la deuda externa de 10 países latinoamericanos simultáneamente. Mientras el botín es asegurado, la cacería de los 50 nombres se intensifica en las zonas costeras. La Marina estadounidense ha desplegado sus fuerzas especiales de los Navy SEALs en operativos nocturnos que han resultado en la captura de 15 altos mandos navales vinculados al envío de cargamentos masivos de cocaína a través del Caribe. Se dice que uno de los almirantes capturados, al verse acorralado en su yate de lujo valorado en $80 millones, intentó arrojarse al mar con lingotes de oro atados a su cuerpo en un acto de desesperación suicida. La firmeza de la orden ejecutiva de Donald Trump no permite espacio para el error. Cada uno de los 50 nombres será procesado en tribunales militares de alta seguridad, donde la pena mínima será la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.
La opinión pública mundial observa con asombro cómo una estructura que parecía de granito se desmorona como un castillo de naipes ante la presión de una superpotencia decidida a erradicar el cáncer de la tiranía en su propio patio trasero. Las próximas horas son críticas, ya que se espera que el número de capturados llegue al 100% de la lista, cerrando así el capítulo más oscuro y costoso de la historia moderna de las Américas. El capítulo final de la tiranía más sangrienta de América ha sido sellado con una contundencia que cambiará los libros de historia para siempre. La operación de cacería total, ejecutada bajo la firma inquebrantable del presidente Donald Trump, ha culminado con la captura del 100% de los 50 nombres señalados en la lista negra. No hubo rincón en la selva, búnker subterráneo o embajada extranjera que pudiera proteger a los arquitectos del caos. Informes finales confirman que los últimos 3 fugitivos fueron extraídos de un submarino de fabricación artesanal que intentaba cruzar el Atlántico hacia las costas de África. Con este movimiento, el tablero geopolítico ha sido limpiado por completo, dejando un mensaje inequívoco a cualquier dictador que intente desafiar la hegemonía de la justicia y la libertad. El brazo de Washington no tiene límites geográficos ni temporales cuando se trata de erradicar amenazas a la seguridad hemisférica. En el centro de detención de máxima seguridad en suelo estadounidense, la imagen de Nicolás Maduro es ahora la de un hombre quebrado, un fantasma de la arrogancia que una vez ostentó. Fuentes cercanas al sistema penitenciario revelan que el exdictador ha entrado en una fase de mutismo absoluto, tras semanas de episodios de violencia psicótica en los que destruyó todo lo que había en su celda. Ahora, bajo vigilancia de 24 horas y rodeado de tecnología de monitoreo cerebral para evitar cualquier intento de suicidio, Maduro aguarda un juicio que será transmitido a todo el planeta. Los analistas internacionales coinciden en que la caída de esta cúpula no solo representa el fin de un régimen, sino la recuperación de un tesoro que supera los 2 billones de dólares. Esta cifra, que parece extraída de una obra de ficción, es el resultado de la consolidación de todas las cuentas confiscadas, las bóvedas de oro recuperadas y las propiedades de lujo incautadas en los 5 continentes. Este fondo de reconstrucción, el más grande de la era moderna, será destinado íntegramente a transformar a Venezuela en la potencia económica más vibrante del mundo hispano en menos de una década. La administración de Donald Trump ha anunciado que esta operación servirá como el nuevo estándar de oro para la política exterior. Se ha establecido un precedente donde la soberanía de los dictadores no será respetada si estos actúan como cabecillas de organizaciones criminales transnacionales. Los datos son devastadores para los enemigos de la democracia. La infraestructura militar de la dictadura fue desmantelada en un 98% sin necesidad de una invasión terrestre masiva, utilizando únicamente ataques de precisión y guerra financiera de quinta generación. China y Rusia, al observar la eficacia quirúrgica con la que fueron eliminados sus aliados en Caracas, han iniciado una retirada diplomática sin precedentes, reconociendo que la influencia de Estados Unidos en la región ha vuelto con una fuerza que no se veía desde finales del siglo XX. La nueva era que comienza hoy está cimentada sobre las cenizas de un cártel que se creía eterno, demostrando que ninguna cantidad de dinero robado puede comprar la salvación cuando la justicia decide tocar a la puerta. Venezuela respira, el continente se estabiliza y los 50 nombres que una vez fueron sinónimo de terror, ahora solo son registros en los archivos de la infamia global.